Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hacer una presentación muy resumida sobre lo que es la intensificación de procesos. Esto es más que todo basado en los procesos de ingeniería química que realizamos hoy en día. Mi nombre es Sebastián Sánchez y con ayuda de mi amiga Tania León y Catherine Joana Hernández vamos a realizar esta pequeña exposición. ¿Qué es la intensificación de un proceso? La intensificación de un proceso es llevar algo de escala laboratorio a algo de escala industrial. Sin embargo, los métodos que se utilizan actualmente en la industria son equipos de gran tamaño y que consumen mucha energía. Sin embargo, lo que busca una intensificación de procesos es precisamente intensificar esos métodos para generar una reducción de tamaño y que así podamos generar menos energía cuando se realicen esas operaciones unitarias. Es importante, como lo muestra la imagen, que nos basemos en que este tipo de operaciones es casi imposible. Entonces tenemos que crear un método o intensificar esos métodos que existen a escala laboratorio que podamos desarrollar de manera sostenible, manejando energías limpias y que tengan la efectividad que se requiere para manejar una planta. Como se puede ver, aquí tenemos una comparación de dos imágenes donde se extrae oro, como se extraía oro en el siglo XVI y cómo se extrae oro actualmente. Como se puede apreciar en la primera imagen, pues vemos que la extracción de oro en ese siglo, en el XVI, se hace de una manera arcaica, donde podemos observar que la mayoría de equipos presentes están hechos de madera y los procesos que se realizan es más que todo manuales. Sin embargo, cuando nos trasladamos ya a lo que es el siglo XXI, pues observamos que ya está toda una industria basada con sus operaciones por separado, donde podemos ver la extracción desde la cantera hasta ya la extracción final de oro, realizando por procesos industriales son más sostenibles. Es muy importante para los ingenieros químicos trabajar arduamente por mantener estos procesos seguros, que las ideas que se generen día a día estén motivadas más que todo por la eficiencia, que sea más o menos respetuoso con el medio ambiente. También se espera que sean sostenibles y seguras. Pionero en la intensificación de procesos, Colin Rashaw realiza estrategias en donde afirma que las reducciones drásticas se generarán en el futuro y que el objetivo de la producción es reducir el volumen del orden de los 10, de los 100 o mucho más procesos. O sea, queremos es que los procesos sean independientes uno por uno y se realicen operaciones unitarias donde el tamaño de cada operación pues, esté basada de acuerdo a lo que exige la industria. La clasificación de los campos de intensificación se clasifican en dos. La intensificación por equipos, aquí encontraremos todos los equipos que estudiamos durante nuestra carrera, como mezcladores, molienda y todas esas operaciones unitarias. Sin embargo, cosa que vemos día a día es que estos procesos se hacen a gran escala. Intensificar estos procesos implica reducir el tamaño y manejar los temas como la transferencia de calor y la masa. Otro de los procesos de intensificación es por métodos. Aquí encontramos una de las cosas más importantes y es de las cosas que más nos preocupan como ingenieros, que es el uso de la energía para realizar distintos procesos, como los intercambiadores de calor, que requieren mucha energía. Una intensificación de este método sería implicar tecnologías nuevas o alternativas como la luz y el ultrasonido, y muchas de las separaciones nuevas o híbridas que están saliendo. En este diagrama pues vamos a encontrar la clasificación de los dos métodos, en el que en equipos se clasifican en las que requieren reacción química y las que no requieren reacción química. Y encontramos una serie de ejemplos donde podríamos manejar estos reactores y estas distintas operaciones. Y en métodos pues encontramos pues las fuentes de alternativas energéticas como la ultrasonido, la energía solar y las tecnologías de plasma. Tipos de intensificación de proceso. Esta tecnología que lleva durante por lo menos unos 25 años en desarrollo
Sirve para usos en reactores, como siempre lo hemos analizado. Se usan reactores como mezcladores y este mezclador SMR puede usarse bien para procesos que necesiten mezclas simultáneas y eliminación de suministros de intensificación de calor. Entonces los dejo con mi compañera que les va a explicar más sobre este tema. Catalizador monolítico son cuerpos metálicos o no metálicos que proporcionan una multitud de canales rectos estrechos de forma transversalmente uniformes y definidas. Se caracteriza por tener caídas de presión muy bajas, alta eficiencia catalítica, rendimiento excepcionalmente bueno, bajos costos de inversión, un reemplazo muy fácil y rápido, y además de eso, cuenta con la capacidad de cumplir normas medioambientales y de seguridad. Nosotros aquí traemos un ejemplo de un catalizador monolítico, los cuales empezaron a funcionar desde 1975. Es donde se aceleró inicialmente el desarrollo de esto para introducirse en las fábricas de automóviles con el fin de limitar las emisiones de contaminantes significativamente altas para la fecha. Microreactores son reactores químicos de dimensiones extremadamente pequeñas que generalmente tienen una estructura similar a la de un sándwich, que consta de varias capas con canales micromecanizados. Estos microreactores pueden lograr valores de coeficiente de transferencia de calor incluso más altos que los reactores HESH. Estos reactores, generalmente los HESH, son para reacciones en fase gaseosa altamente exotérmicos. Dispositivos giratorios. Reactor de disco giratorio SDR. Este está dirigido principalmente a reacciones líquido-líquido, rápidas y muy rápidas, con gran efecto de calor, como nitraciones, impresiones y polarizaciones. Una capa muy delgada, típicamente de espuma, de líquido se mueve sobre una superficie de un disco que gira hasta aproximadamente 1000 RPM. En tiempos de resistencia muy cortos, el calor se elimina de una manera eficiente del líquido que reacciona a velocidades de transferencia de calor que alcanzan los 10.000 watts sobre el metro cuadrado por tiempo. Con el fin de evaluar el potencial de intensificación de la captura de CO2 postcombustión, se desarrolló un modelo matemático detallado para un lecho fluidizado. Y fácil. Como solventes se utilizaron varias soluciones acuosas y entre ellas podemos encontrar NaOH y MEA con y sin adición de glicerol. Durante las últimas décadas, el aumento continuo de las emisiones antropológicas de dióxido de carbono representan un riesgo potencial para la sociedad global desde un punto de vista ambiental. A esto se proponen varios métodos de mitigación de CO2. Entre ellos se encuentra la captura de carbono, que representa una opción prometedora para reducir emisiones de este. La metalogía, conocida como MED, es el solvente más utilizado para la absorción de CO2. Las columnas de absorción de lecho son una de las tecnologías de captura de CO2 más comunes. Su único inconveniente es el alto consumo energético para el proceso de regeneración del solvente, ya que este está alrededor de 3 GJ sobre tiempo de CO2. Esto implica una pérdida significativa del solvente MED por evaporación, lo cual conlleva a degradación del solvente, corrosión de la planta y adicionalmente a eso, un mayor costo de capital. Los investigadores Aschenberg y Stirling propusieron el glicerol como un nuevo solvente de captura de CO2 de bajo costo, disponible en grandes cantidades, ya que este es muy fácil obtenerlo en la industria. La mezcla del glicerol y solventes a base de aminas podría resolver el problema de las pérdidas de solvente, la corrosión del equipo y el alto requerimiento de energía para la regeneración del solvente. Para los estudios experimentales, el sistema MEA-glicerol se puede utilizar con éxito para procesos de separación de CO2. Los autores de este artículo propusieron diferentes formas de captura de CO2, pero se quedaron con el lecho fluidizado trifásico. Este absorbedor trifásico de gas, sólido y líquido es un innovador equipo de transferencia de masa en el que el lecho está formado por empaquetamiento de baja densidad. Significa que es un sólido inerte compuesto por esferas, fluidizado por un flujo de gas, en este caso rico en CO2, que fluye en contracorriente con el líquido. El flujo
El flujo de gas representa la fase continua y el flujo de líquido de la fase dispersa. La fase sólida no tiene ningún efecto químico en el proceso, pero la mezcla intensiva del relleno sólido en la columna determina una alta turbulencia y por lo tanto mejora la transferencia de masa. Para explicar lo mencionado anteriormente, este es un factor importante en el diseño del lecho fluidizado, que es la distribución de los fluidos en el lecho. Para determinar la forma en que interactúan las fases, es importante identificar cuál de las fases concentra la resistencia de transferencia de masa. La fase con alta resistencia de masa debe dispersarse en la otra. La forma en que las fases circulan por el sistema está determinado por la densidad de las partículas sólidas que se fluidizan. Si las partículas sólidas de baja densidad son fluidizadas por la fase gaseosa, es mejor que el líquido y el gas fluyan en contracorriente. Como lo mencionábamos, en la figura 14 podemos ver cómo el líquido puede fluir por la parte de arriba y el gas por la parte de abajo, haciendo que ellos vayan en contracorriente. Haciendo un zoom más de cerca podemos ver precisamente las partículas sólidas, mientras que el flujo líquido va bajando y el flujo de gas va subiendo. Como podemos hacer un zoom mucho más detallado, se puede ver que en las partículas sólidas se crean unas capas líquidas en los costados y entre medio pasa el flujo de gas. Bueno, los autores de este artículo crearon una planta piloto para la captura de CO2. Como podemos observar en la figura 13, esta es la planta piloto que ellos crearon precisamente para poder obtener sus propios datos y sacar sus propias conclusiones. La configuración experimental permitió la determinación precisamente de los parámetros operativos, las concentraciones de dióxido de carbono de entrada y salida y la altura del lecho fluidizado. En el modelo que realizaron de transferencia de masa, ellos, para obtener un alto valor de área de transferencia de masa efectiva, grandes rendimientos y una caída de presión moderada, el líquido debe fluir como una película muy delgada distribuida uniformemente sobre la superficie del empaque, como lo mencionamos anteriormente. Además, la fase gaseosa también debe distribuirse uniformemente sobre la sección transversal de la columna. La resistencia a la transferencia de masa entre las dos fases, gas y líquida, se expresa en términos de coeficientes de transferencia de masa parcial. Entonces, como podemos observar, en la figura 15 tenemos el coeficiente de transferencia de masa para el líquido y en la figura 16 el coeficiente de transferencia de masa para el gas. El modelo de transferencia de masa, para calcular más que todo el área de transferencia de masa efectiva, las correlaciones de criterio entre su valor y el valor del área geométrica del empaque. Bueno, para determinar precisamente esta área de transferencia de masa efectiva obtenida en este tipo de sistemas, se propuso una correlación con los siguientes números adimensionales, como lo son el número de Reynolds y el número de Weber. Y en la figura de arriba, en la 17, podemos observar el área de transferencia de masa efectiva que ellos utilizaron. Bueno, para las conclusiones, se comparó la absorción del CO2 en soluciones acuosas de hidróxido de sodio con el glicerol. Este sistema se utiliza principalmente para evaluar el desempeño de esta tecnología. Y como aspecto positivo, la adición del glicerol aumentó mucho la tasa de captura de CO2. Entonces, con base en esto tenemos dos gráficas, la figura 20 y la figura 21, en donde en la figura 20 se hizo el modelo con NaOH y NaOH con la adición de glicerol, en donde precisamente el porcentaje, el sistema que tuvo mayor captura de CO2 fue el del NaOH con el glicerol, mientras que solamente con el NaOH pues no capturó tanto. Como podemos también observar en la figura 21, ellos utilizaron el MEA y el MEA más el glicerol, donde se demostró que el MEA del glicerol es el que obtiene
mayores valores de captura de CO2 en comparación con el MEA y también en comparación con el NaOH y el NaOH con glicerol, haciendo efectiva esta tecnología de lechos fluidizados trifásicos para la captura de este CO2.